Ayer, Ojalá. ayer, Sí, sí, anteayer, el anteayer. otro día. De hecho, yo he Hola. conocido una chica que ha estado viviendo un montón de tiempo en Taiwán. No sé si está viendo esto. Y he hablado con ella por teléfono y es clavada a Paloma, con el look que llevas tú ahora mismo. De hecho, voy a hacer una foto a Paloma. Disculpen, ya están en vivo. Sí, Vale, ya perfecto. Estamos Ya. en vivo. Hola, Sí. hola, hola. Ya, a ver, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Daremos por inicio a la presente mesa titulada Repensar la identidad, perspectivas desde la diáspora china en España. A continuación presentaremos a miembros de la diáspora china en España, quienes discutirán y repensarán qué significa e implica ser hoy un español de origen chino, cómo se articula la identidad al respecto a las diásporas de otros países hispanohablantes y cómo lo reflejan en campos como la comunicación, el arte o la formación. Quisiéramos recordar al público que este evento nace en el contexto del tercer aniversario de Tusanaje y los 171 años de la llegada de los primeros inmigrantes chinos al Perú. A continuación daré paso a Victoria para que presente a Paloma. Muchas gracias, Alexandra, y hola a todos. Tengo el placer ahora de presentar a Paloma, así como ella me presentó anteriormente. Paloma Chen es periodista y gestora cultural, nacida en Alicante, España, de padres chinos, inmigrantes de Wenzhou y criada en un restaurante en Utiel, Valencia. Escribe sobre cultura, arte y migraciones. Las experiencias en su infancia impulsaron su investigación periodística, Crecer en un chino, sobre jóvenes de orígenes chinos, hijos de dueños de bazares y restaurantes, y que fue publicado en El Salto. Ha trabajado para Agencia F, Cruz Roja Española o el Ayuntamiento de Valencia. Cogestiona la plataforma de Tusanaje, con la que ha organizado jornadas culturales como el primer encuentro de la diáspora china en España, en Matadero, Madrid, en el 2019. Asimismo, acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica 2020, ¡bravo!, por su obra poética en que explora la identidad intercultural y la existencia híbrida. Con esto dejo a Paloma y mucha suerte para todos. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, Alexandra, por presentarme. Y nada, esto desde aquí lo digo ya, va a ser una charla informal entre amigos. Estamos aquí con personas que conozco desde hace mucho tiempo. Muchas las conozco de antes, no que me conocieran a mí, porque yo seguía sus trabajos y solo puedo decir que para mí es un honor poder compartir esta mesa con vosotros. Vamos a tener solo media hora para abarcar un tema súper interesante, así que vamos a presentar brevemente. Esta introducción tan larga de mi persona ha sido una formalidad exigida por esto, pero bueno, vamos a presentar a Antonio, formador intercultural y socio fundador de Academy for Diversity and Innovation, aparte de muchísimas otras cosas que, bueno, hablaremos luego, pero bueno, vamos a resumirlo todo en una línea, ¿vale? Vale. También tenemos a Chachi, guionista y director de cine nominado al Goya, el corto Shaoxin. Hola. Hola. Susana, periodista y autora del documental Chiñoles y Bananas. Buenas, desde aquí. Y a Juan, ilustradora y diseñadora gráfica. Hola. Así que diseñadora nada, de producto. Es verdad, siempre se me olvida, diseñadora de producto. Ux. Antes eras diseñadora gráfica, ¿no? Sí, pero di un salto a UX, entonces claro, bueno, UX, que es diseño de producto digital. Entonces claro, es otra cosa. Claro. Lo que se encarga de que os enamoréis de cualquier aplicación y digas, qué fácil, qué intuitivo es todo esto, pues mérito de las diseñadores de UX. Ostras. Saben lo que estáis pensando. Qué guay. Pues nada, a ver, la estructura va a ser súper sencillita, que es que primero os voy a hacer a cada uno una pregunta, ¿no? Y después ya una pregunta general. Quería empezar un poco con Susana. Quería preguntar acerca de, bueno, este famoso documental de Chiñoles y Bananas que aquí muchos hemos visto. Este documental ya tiene unos añitos. ¿En qué año lo hiciste?
Las entrevistas y todo el proceso de documentación fue en 2015, el montaje también fue en 2015 y en 2016 fue cuando lo compartí en abierto por YouTube para que fuera accesible para quien quisiera consultarlo o compartirlo, vaya. Exacto, y está disponible en YouTube para que lo veáis y todo. Lo que te quería preguntar es, ahora, además tú como periodista has abordado este tema y tú misma como, bueno, experiencia personal, proceso identitario en todos estos años, no sé, ¿qué has aprendido o qué ahora, si volvieras a hacer el documental, qué cambiarías? ¿Qué más variables de la identidad introducirías? ¿Que nos pudieras contar un poquito de eso? Pues he estado pensando en la pregunta y mi respuesta creo que es que no cambiaría nada en el sentido de que yo creo que el documental, tanto por la época en la que salió como por mi propio proceso personal, tiene todo el sentido del mundo. Porque al final yo creo que tanto como ciudadana como periodista lo que intento es siempre priorizar un enfoque muy social, un mensaje muy universal y sobre todo el mensaje de fondo siempre, ya sea tratando la diáspora china como las comunidades que son silenciadas o mal llamadas minorías y vulneradas en general, ¿no? Porque no se las tiene en cuenta, es humanizar. Entonces, ¿cambiaría cosas? Hombre, yo creo que habría que ampliar y que complementar lo que se inició en ese documental, pero no cambiaría nada. Quizás sí que es verdad que ha habido debate en torno a cómo nos nombramos a nosotras mismas, cuál es el... depende de cómo te nombres o cómo te autoetiquetes o cómo te presentes, quieres reivindicar un tipo de mensaje que puede ser más político, en plan de yo soy española de origen chino o soy asiática descendiente, o puede ser más cultural, el término de diáspora china, ¿no? Puede ser más a pie de calle, como empezó en su día Chiñol o Chiñola, ¿no? Esa mezcla híbrida, fluida entre identidades. Entonces, el título quizá ya sí que se ha quedado un poco atrás con respecto a cómo ha evolucionado la propia comunidad y cómo se está autorreflexionando la comunidad, pero lo que es el formato, lo que es las historias que abarca, no lo cambiaría. En todo caso, habría que ampliarlo, como con tu trabajo, Paloma, ¿no? Que tratas más la cuestión de clase, ¿no? Y que tratas más la problemática específica del lenguaje, ¿no? Cómo importa el lenguaje a la hora de cómo configuramos nuestra manera de mirar al mundo, ¿no? Pero creo que mi trabajo lo hice cuando tocaba, lo hice bien y que no cambiaría nada en ese sentido, ¿no? Que a todo caso lo que haría sería empezar a pensar en cómo enriquecer aún más ese discurso, ¿no? Porque yo creo que ese primer paso que era empezar a verbalizarnos, ¿no? A vocalizar por nosotras mismas y ese primer paso también de darnos a conocer digamos, a la otra parte, entre comillas, que es la Sociedad Española Normativa, creo que ese paso era necesario, que se ha dado y que ahora hay que seguir, ¿no? Por ese camino con trabajos como el tuyo, Paloma, o como el de Itasai, ¿no? También, que es muy interesante, el chino capuchino y demás. Entonces yo creo que eso, o Chiachie, ¿no? Que lo está llevando al ámbito cinematográfico, Swan desde la novela gráfica, Antonio desde la interculturalidad y la formación. Entonces hay que seguir en esa vía, pero no cambiaría nada porque la verdad es que estoy satisfecha con cómo salió y el resultado, ¿no? Guay, Susana, pues muchas gracias por lo que nos has contado y por ese pedazo de documental que ya te digo que para mí, o sea, efectivamente a mí me gusta mucho, ¿no? Ese diálogo y esas cosas porque es que para mí fue un poco la continuación, ¿no? O sea, yo cuando vi ese documental fue como, wow, o sea, me gusta mogollón, quiero ahondar en esto y mi trabajo es un TFG, es un trabajo de fin de grado que literalmente cuando estaba redactando la propuesta es como referencia, así los chiñoles y bananas de Susana Ayer, ¿sabes? O sea, una grandísima referencia. Entonces, nada, muchas gracias. Y ahora le quiero preguntar a Juan, porque Juan es otra de las personas, cuando iba al instituto, ¿vale? Leía sus cómics en Tumblr, aún no había publicado el cómic en papel. Entonces, un poco
quería preguntar cómo tienes esa magia, digamos, de transmitir tu vida cotidiana, ¿no? En cómics o ahora mismo, por ejemplo, en Instagram, y cómo ha sido durante todos estos años la reacción. Digamos, tú has visto en todos estos años no sé, una evolución. ¿Cómo es la respuesta de la comunidad china? ¿Cómo es la respuesta de la comunidad española? Por ejemplo, tú, con un lenguaje muy accesible, explicas lo que es el racismo, ¿no? O lo que son los microrracismos o todo eso con muchísimo humor. ¿Tú crees que eso, no sé, los españoles lo pillan, les hace gracia, se enfadan? Un poquito eso, si nos pudieras compartir. Madre mía, qué de cosas me ha preguntado Paloma. Así. Yo cada vez que me dice que me leías en el instituto, digo, me siento tremendamente vieja. O sea, y me parece súper tierno. O sea, me parece en plan súper tierno y nada, que ya sabes que yo también estoy súper contenta de conocerte y nada, y estar compartiendo ya estos espacios como más profesionales y en el que podemos entablar un diálogo como mucho más interesante, ¿no? Y respecto a todas las preguntas que me has hecho, el humor, estos temas complejos y eso, a ver, en general yo he tenido como crisis de ilustradora, ¿no? De decir, a ver, realmente, a ver, no es falsa modestia, pero es que mi ilustración tampoco es que sea aquí, que tenga aquí la mayor perspectiva, ni que sean de una altísima calidad, ¿no? Entonces, a la hora de crear esto, bueno, a la hora de ya no de crear Gazpacho, sino cuando ya fue creciendo y ya publicaba más cosas y había colaborado en radio y en demás medios, tuve una charla con un colega que me abrió mucho los ojos y me dijo, Juan, pero es que tú igual no es que tengas que buscar un estilo de dibujo o un estilo de color, porque tú lo que eres es una comunicadora brutal. O sea, yo puedo comunicarte hablando, puedo comunicarte de forma escrita, el otro día hice un vídeo de TikTok que digo yo, a ver qué hacen los jóvenes. Los jóvenes ahora hacen vídeos de TikTok muy currados y cuestan mucho trabajo, ¿no? Y es como, a ver si el medio audiovisual generado desde un móvil también me podría funcionar, ¿no? Simplemente estaba probando ese tipo de cosas o algún vídeo corto. Y me he descubierto que sí, ¿no? Entonces es una parte del camino de autodescubrimiento mío, más allá del contenido, si soy capaz de comunicarme en distintos medios, que he visto que sí. ¿A dónde me lleva esto? De cómo yo suelo hacer que la gente se sienta en casa. Porque yo me comunico para que la gente me entienda, y más si estamos tratando temas de racismo, temas de identidad, o estos temas que son al final serios y complejos, que a nadie de buenas a primeras, si no le toca de cerca, va a decir, oye, voy a leerte, o oye, me interesa esta problemática racista que yo como persona española en España no vivo. Es muy extraño. Sin embargo, si tú le das un refuerzo positivo, o sea, si tú haces que ellos se sientan bien, estarán como más abiertos a leerte. Entonces, claro, ahí entra el humor. Yo ya de por sí, pues soy muy simpática, le caigo bien a la gente por alguna razón. Entonces, es como una extrapolación o sea, el añadido de mi personalidad, pero está en las viñetas y está en mi forma de contar las cosas de una forma más simpática para que a la gente que no lo vive o no lo note como suyo, esté abierta a recibir ese mensaje, ¿no? Entonces, he tenido feedback, pues, de bastante... Bueno, los que me han llamado autorracista o racista suele ser gente no racializada políticamente, o sea, excesiva políticamente correcta. En general, la gente racializada, como nosotros que lo hemos vivido, yo qué sé, tenemos como otro tipo de sensibilidad, ¿no? Que nos reímos o nos sentimos muy identificados, ¿no? Pues el vídeo este de TikTok lo hice de broma, en plan me puse los ojos en un dibujo de mi madre y la boca, y la broma era en plan de, Juan, a tu edad pues ya coge lo que puedas porque ni un hombre guapo ni nada. Que tú cada año no te estás haciendo más joven, ¿no? Pues yo qué sé, pues bromas así que son un poco incorrectas, pero que yo qué sé, que al final sirven mucho para comunicar e invitan también a la reflexión de quien te está escuchando o leyendo. Que para mí eso es muy importante, no decirle, tú, esto todo está mal y no sé qué, no sé cuánto. A ver, que a veces es necesario, ¿no? Pero a mí me ha funcionado mucho más contarlo de una forma más sencilla y luego, o sea, yo le llamo la estructura del iceberg, ¿no? Te meto la puntita y te meto la puntita con suavidad y jiji, jaja. Y luego ya viene el resto, ¿no? Es que guay, Juan. Muchas gracias. La verdad es que una duda que la estábamos comentando el otro día, Antonio y yo, ¿no? O sea, Juan es una comunicadora brutal y es muy, muy efectiva, la verdad, mogollón de mensajes complejos, mogollón de temas sociales como el racismo y muchas cosas interesantes. Así que, nada, pasamos a Chachi.
el Yo director tengo el libro de aquí, como nominado. ella no habla de su libro, yo sí, venga. Tiene dos, ¿no? O tres. Tienen dos, Bueno, no, ahora voy a pero sacar el cuarto. Yo saco este ¡Ay! porque está Exacto, firmado. tienes tres. Ay. Bueno, ahora un poco de publicidad, voy a sacar mi cuarto libro, que Muy es bien. un ensayo gráfico, ¿no? Es un ensayo gráfico que trata justo estos temas, ¿no? Yo lo llamo que es sociología pop. Es justo tratar el tema del racismo, identidad y todo, pero en vez de verlo a lejos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde siempre mamamos y aceptamos el discurso sin reflexionar siquiera, pues es creado y gestado de forma local y que ocurra en España, porque creo que es muy necesario que reflexionemos ya sobre lo que está pasando aquí, no solo nosotros, sino toda la población. Pues te Pues eso. invitaremos a hacer la presentación de tu novela gráfica desde la asociación y desde la academia, por supuesto. Bienvenida. Y después de hacer que Tusanaje haga la primera, por supuesto, después. Por favor. Nos estás quitando el privilegio, la exclusiva. No, por eso, no, en la exclusividad. Yo voy a hacer preguntas un poco más, más retorcidas, como hago yo. Bueno, pasamos a Chachi, el director nominado al Goya por su corto Xiaoxian. Entonces, nada, un poco también otro comunicador brutal en el sentido de a través del arte, ¿no? A través de, bueno, como Juan también, pero bueno, lo unimos un poco ahí. También te quería preguntar un poco acerca de eso, ¿no? El proceso de creación en relación también a tu propio proceso de exploración de tu identidad. Que claro, antes de Xiaoxian sí que no hiciste nada relacionado con la comunidad china, creo, pero a partir de Xiaoxian y en tus nuevos proyectos sí. Sí, exacto. Hola, bueno, yo en realidad creo que siempre he venido como un poco tarde, ¿no? En todo esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahora de estos proyectos, ¿no? Que ya tienen ya unos cuantos años. Y yo, digamos, mi primer proyecto que se acerca un poco a la comunidad china es a raíz de Xiaoxian, que fue el año pasado. Y bueno, en mi caso el proceso de identidad fue relacionado pues con el cine, ¿no? Empecé a conectar, ¿no? A través del cine con mis, digamos, raíces, mi cultura, y poco a poco empecé a ver que mis referencias cinéfilas, la mayoría provenían de China, ¿no? Digamos, de los directores que más me apasionaban, ¿no? En cuanto a las historias que contaban. Y a raíz de ahí, pues empecé a indagar más, a interesarme más, ¿no? Por ello y por lo tanto por mí mismo también, ¿no? Y digamos que me gustaría pensar que ese es el inicio de algo que a mí me gustaría seguir trabajando y seguir contando, que es básicamente, ¿no? Sobre todo la segunda generación de chinos, ¿no? O sea, de españoles de origen chino. Y bueno, en realidad vuestros proyectos los he compartido a muchos de los, bueno, de productoras, guionistas y gente del equipo que estamos, digamos, trabajando, ¿no? Como una base de documentación. Y que, bueno, creo que ha sido de mucha ayuda, ¿no? Para entender ¿no? Lo que representa, ¿no? Ser un joven español de origen chino. Y bueno, digamos que estoy, digamos, siguiendo trabajando este tipo de proyectos y seguir explorando a mí mismo, ¿no? A la vez un poco, como que de alguna manera ahora asocio una cosa con la otra, ¿no? Antes quizás estaba como muy separado el tema de la identidad con la parte más artística, entre comillas, o como mínimo quizás no lo juntaba tanto, ¿no? Y ahora me da la sensación que a raíz de eso sí que va más como de la mano, ¿no? Que una cosa va junto con la otra, ¿no? Y también creo que estoy mucho más concienciado, estoy como mucho más interesado y bueno, estoy trabajando un poco en esta línea. Guay, Chachi. Pues nada, muy interesante. La verdad es que desde que vi Xiaoxian, tú ya lo sabes, la verdad es que me interesan muy tus nuevos proyectos y todo. Así que, muchas gracias por A compartir esto. vosotros. Y por último, Antonio, que no le he dejado el último por casualidad, Pero digamos. soy más mayor que nadie. Me da vergüenza. Porque Antonio ha visto una evolución, ¿no? Muy interesante en todo esto de la diáspora, las nuevas generaciones, y yo quería que nos hablaras un poquito de eso y obviamente también de tu trabajo como formador intercultural. Y la pregunta más directa es ¿por qué? ¿Por qué te dedicas a esto y cuál es tu propósito de vida? Muy bien. El propósito de vida todavía lo estoy buscando. En ese sentido, yo creo que
que esto antes soñaba, ¿no? Cuando cumpliera los 40 años, pues tendría familia, casa, coche, sin deudas, perros, gatos. Y de momento tengo perros y gatos y de resto todo llegará. No, en serio, de verdad que me estoy haciendo mayor y ahora tengo otro punto de vista, ¿no? en la vida. Es verdad que me he vuelto menos radical que antes. Antes sí que me molestaban muchísimas cosas, ¿no? Lo de los temas que estamos hablando, los microagresiones, racismo y todo esto. Y ahora como lo estoy enfocando desde otro punto de vista, ¿no? De haber pasado por todo esto. Y es verdad que cada vez me molesta menos, quizás, ¿no? Estamos tomando otro punto de vista del asunto. Y en cuanto a la formación, pues siempre me ha gustado el tema de la formación. Yo hice la carrera de Derecho, ¿vale? Casi contagiado por digamos, por ese, de la, bueno, la imagen estereotipada de la carrera, ¿no? Quizás no, quizás también por el tema de mis padres, que siempre ha pensado que su hijo tiene que ser abogado, médico, arquitecto, ¿no? Todo menos diseñador, ¿no? Diseñadora en ese sentido, y cualquier cosa de esta, ¿no? Que son carreras de segunda clase y todo esto. Hice la carrera de Derecho, luego resulta que realmente no me gusta ejercer de abogado, ¿no? Yo he trabajado durante tiempo en despachos, he llevado asesoría jurídica a empresas españolas y chinas, y de repente pues me llega la oportunidad de ser docente, y desde entonces nunca he dejado la docencia. Quizá también es para cubrir, ¿no? Porque yo fui un muy mal estudiante y quizás es el ponerte en la otra parte y decir, ostras, pues ser docente es mucho más gratificante que ser, que ser estudiante, ¿no? Y desde entonces me he especializado en la comunicación intercultural, creo que es necesaria para cualquier persona, cualquier empresa e institución, y dentro de ella pues he optado por lo más fácil, quizás para mí en este caso, ¿no? Conectar dos culturas, que es la española y la china. Y de hecho llevo casi 10 años trabajando, aprendiendo, estudiando para ofrecer mejores formaciones. Guay, Antonio. Pues Gracias. muchas gracias también por esto. Está siendo súper interesante. Nos quedan como unos 5 minutitos así. Así que voy a empezar como de nuevo con varias preguntas, ¿no? Preguntas abiertas y aquí ya cada cual que quiera responder o que quiera aportar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos, digamos, de la diáspora china ahora mismo, de nosotros? ¿Cuáles creéis que son nuestras mayores o dificultades o ventajas, y si lo queréis relacionar con otras personas migrantes y racializadas en España o con las diásporas chinas de otros países? Por ejemplo, yo sé que Susana hizo un viaje a Cuba que fue súper interesante. O bueno, también otra pregunta que se me ocurre es, ¿en estas charlas se llega a conclusiones o no? ¿O esto es eso, divagar? Y por último, si son necesarios espacios como estos, si nos hace bien, ¿no? Pensar sobre estos temas. Bueno, por alusión, empiezo yo. Alusión, Susana. Alusión directa, sutil. Hice un viaje a Cuba y fue muy interesante. De hecho, Rodrigo Campos me ayudó mucho y también me puse en contacto con gente de allí. Estuve una semana entera dedicada solo a conocer el barrio chino de La Habana, intentando no ir como cazadora de historias, sino como alguien que realmente le inquieta el tema y que quiere ponerse en contacto, ¿no? Yo creo mucho lo decía al principio, en miradas que no se limiten solo a un nicho, sino que sean muy universales. Y creo que es importante empezar a conectar más allá de nuestro propio mundo, ¿no? De nuestro espacio de comodidad. Es interesante que vayan surgiendo iniciativas en España, pero también es interesante valorar el esfuerzo o la aportación que hay desde fuera, como con Tusanaje, ¿no? Que os quería dar las gracias por organizar eventos como este. Entonces yo sí que creo que es importante que haya una primera toma de contacto y también que seamos realistas y sepamos que esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo personal del proceso de cada uno. Chaché decía que llegaba tarde y te quería decir, Chaché, que no llegas tarde, llegas cuando tú tienes que llegar. No te compares ni te midas por nadie, porque esto es algo muy personal que a la vez interconecta con algo muy social, inscrito por ejemplo en España o inscrito en Europa, pero que conecta también a nivel global con lo que pasa en las diásporas de Latinoamérica, con lo que pasa en las propias diásporas de países asiáticos, pero que no son China, aunque sean cercanos, ¿no? Más cercanos culturalmente.
Entonces, yo creo que sí que es importante empezar a conversar, empezar a escucharnos, yo creo que también eso es muy importante, a escuchar y hacernos eco del trabajo de otra gente más allá de España, ¿no? Y Cuba fue toda una experiencia. En principio lo hice eso con ánimo más humanista que de querer sacar un resultado de ello, pero sí que hice entrevistas y fue una pena porque llegué a España y venía tan relajada de un mes en Cuba que me robaron el móvil y perdí todo el material. Es decir, que es que aunque hubiera querido al final compartir la experiencia que yo había vivido, porque no solo en La Habana, sino en el resto de sitios que visité de Cuba, intenté ponerme en contacto con la comunidad de la diáspora china de los asiáticos descendientes allí y entrevisté a mucha gente interesante y me puse en contacto con mucha gente interesante, incluso aunque hubiera querido sacar un resultado, que también no me gusta mucho que todo se mida con productos finales, en mi caso personalmente, no pude porque me robaron el móvil y no pude hacer copia de seguridad en la nube ni nada, ¿no? Llevaba nada, un día en España, nada. En fin, a veces los astros, yo soy muy escéptica, soy muy agnóstica de todo, pero a veces las casualidades quizá tienen un cierto sentido y yo creo que el sentido era que yo quería vivir el salir un poco de la burbuja de España y sobre todo en un país como Cuba tan interesante, ¿no? Tan potente en muchos sentidos y ver un poco pues esos nexos, ¿no? Pues también el documental en su día fue coral. Yo siempre miro mucho desde la pluralidad y desde lo colectivo y ya dejo al resto que hable. Qué guay, Susana. Pues nada, si alguien más quiere añadir algo, o Chache también por alusión, si quieres añadir algo. No, bueno, en realidad que quizás con Paloma es con la que más he hablado últimamente, ¿no? Bueno, al menos estos últimos meses, y sobre todo también un poco a raíz del artículo que ella hizo precioso en El Salto, sí que me da la sensación, ¿no?, que estamos en el inicio de un camino como muy emocionante. Estoy de acuerdo totalmente con Susana, que es un momento de diálogo, de entender un poco las diferentes perspectivas de diferentes ámbitos que está trabajando cada uno, y un poco, ¿no?, de alguna manera, pues ayudarnos, colaborar y trabajando un poco de la mano, porque creo que estamos, no sé si decirlo de esta manera o no, pero al menos a mí me gusta definirlo así, como casi un momento histórico, ¿no?, de que poco a poco están saliendo como muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y que creo que eso va a generar, aunque vaya a ser lento, es cierto, pero que creo que va a generar grandes cambios, ¿no?, en un futuro. Qué guay. Bueno, esa es Yo solo mi quería pequeña aportación. añadir lo que decías antes, si estos espacios eran necesarios. A ver, yo cuando empecé a hacer viñetas y eso, creo que de lo que más he aprendido es del aislamiento que sentíamos creciendo. O sea, que es que nos sentíamos muy solos y solas, que pensábamos que no había nadie como nosotros a nuestro alrededor. Entonces creo que este espacio es necesario para la conexión. O sea, creo que no es lo único, pero sí que es algo para que nos sintamos en comunidad y entendidos y no sentirnos en plan, pues eso, bichos raros o que no tengamos con quién compararnos, ¿no? Porque lo que nos pasa con la identidad es que nos estamos comparando constantemente con una visión externa y ajena a nosotros. O sea, son personas uniculturales como es nuestros padres que llegaron aquí y se han criado, en mi caso, en China, o la sociedad española que no tenía permeabilidad entonces con personas migrantes. Entonces, a nosotros al crecer es esto que nos vuelve locos, ¿no? De estar entre dos aguas constantemente, porque es que al final no es ni una cosa ni la otra. Entonces, claro, esta visión íntima de cómo ahora nosotros nos vemos a nosotros mismos, también está muy bien compartirla, ¿no? Entonces, nuestras vivencias sí que son más parecidas. Y el hecho de sentirnos en un espacio seguro y el que decir, hostia, tía, te entiendo, y que no haya que educar, ni haya que decir a una persona, mira, te voy a enseñar esto y esto y esto, simplemente que nos miremos, digamos 3 cosas y nos riamos. Y es que la conexión es muy importante para el ser humano. Entonces, sí, vamos, como conclusión, que me parecía muy importante el sentirnos acompañados y el no sentirnos como entes aislados que nadie nos entienda, básicamente. De hecho, una de las campañas que montamos fue precisamente por esto, ¿no?
que detectamos algo que iba a molestar, o por lo menos frenamos a tiempo. Yo pienso que hemos frenado a tiempo. De repente nos hemos coordinado en ese sentido y todo el mundo nos ha apoyado. Ya no solo los chinos o chiñoles en ese sentido, sino gente de nuestro alrededor que entendía la lucha. De hecho, fue la primera vez, y lo vuelvo a decir, que los medios han hecho eco de la noticia, pero tal cual. No han tergiversado nada, estaba muy bien, el mensaje llegó. Cuando digo llegó a gente que tenía que llegar. Siempre hay un extremo que nunca llegas con lo nuestro, ¿no? Y ese sentido, y me gustó mucho, y viene a raíz de lo que decía Chuan, ¿no? Que si realmente nos juntamos de alguna forma, todo se multiplica esta fuerza, ¿no? Hablamos de la campaña de No soy un virus. Sí. De hecho, a día de hoy, la gente me recuerda, ha pasado un par de meses ya, se ha diluido mucho, nos recuerda todavía de la campaña, y sigo pensando que llegar a la BBC, al Sputnik, ¿no? A una revista danesa, cosas a Latinoamérica, que es algo que de repente... A mí me pidieron permiso en Televisa. Una foto me digo, ¿qué haces con esto en Televisa, tío? Sí, pero fue un momento de que yo soy muy orgulloso de haber participado en la campaña, de haber formado parte de la historia. Hemos pasado de la historia, es el 2020. Si luego con pasados los años se revisara, ¿no? Todo esto, fuimos trending topic, creo que por, no sé, media hora o lo que sea, pero fue el momento que dijo, joder, pues he pasado la historia habiendo participado, formado parte de ella, ¿no? Como alguien, un actor activo en ese sentido, ¿no? Súper chulo, la verdad. Pues nada, chicos, hemos llegado a la hora y muchísimas gracias, de verdad, me encantan estos espacios y todo. Ahora Alexandra va a cerrar, pero de verdad, muchas gracias a todos. Y enhorabuena por tu premio, que no te lo he dicho. Sí, enhorabuena, Paloma. Enhorabuena, Paloma. Sí, muchas gracias, Paloma, por la moderación de la mesa y a todos los participantes. Y también queremos agradecer al público por su asistencia y también participación. Asimismo, los invitamos al evento El mapa de las migraciones chinas al continente americano, el cual iniciará a las 3:50. En este se presentará una pieza artística del artista costarricense Rocío Conjón, la cual es una escultora alusiva a las migraciones chinas a América, caso de Perú y Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Gracias. Chao.